Hoy hablamos de empresas de recuperación ante la actual crisis económica. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Si eres nueva por aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Comencemos! Los récords de máximos históricos del S&P 500 en plena crisis no han sido compartidos por todas las empresas. Ya sabemos que hay empresas que se han beneficiado de la crisis y otras que lamentablemente han sufrido un duro golpe. No obstante, se trata de empresas sólidas y fuertes que en gran parte están pasando por un mal momento, inevitablemente a raíz de las restricciones que aún continúan en muchos países. Especialmente la industria del ocio y del entretenimiento, las aerolíneas, los parques de atracciones, los restaurantes, todas ellas son industrias que se han visto afectadas y muy probablemente son empresas que podemos encontrar ahora mismo en rebajas. Pero claro, para no tener que elegir empresas una por una, ¿cómo no? Vamos a elegir dos ETFs especiales para esta ocasión que reúnen una mezcla de empresas de las industrias que hemos mencionado. ¿Listos? Vamos con la primera. El primer ETF es el Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF, o sencillamente con su símbolo ticker PEJ. El tamaño de este fondo es de 1.420 millones de dólares, lo que se trata ya de un fondo bastante grande. El coste anual que tiene este ETF es de 0,63% anual, lo que quiere decir que por cada 1.000 euros o 1.000 dólares invertidos en este fondo tendremos que pagar 6 dólares con 30 céntimos de comisión anual. Y en cuanto a la distribución geográfica, este ETF está centrado puramente en empresas de Estados Unidos. Las empresas de este fondo son principalmente de la industria de la hostelería, es decir, de bares y restaurantes, también del entretenimiento, hoteles y la industria del ocio y el tiempo libre. En definitiva, los sectores principalmente afectados por la crisis del último año y que aún sigue vigente. Una de las empresas más interesantes a mencionar es McDonald's, con un 5% en este fondo. Todos conocemos la cadena de comida rápida más famosa del mundo. McDonald's siempre ha sido considerada una acción defensiva y capaz de soportar los momentos difíciles. Sin embargo, no se ha librado de los estragos de la pasada crisis. El mes pasado, a pesar de reportar unos resultados más fuertes de lo esperado y tras revelar su próximo Famous Order o pedido famoso, las acciones de McDonald's han vuelto a caer por debajo de su media de los últimos meses. No obstante, la empresa ya tiene un despliegue de marketing en marcha y los analistas han respaldado esa gran estrategia de capitalizar su posición en el mercado. Nosotros personalmente pensamos que McDonald's no dejará de ser la cadena de comida rápida más importante en los próximos años. La segunda empresa que vemos aquí muy interesante es Walt Disney, con un 5%. Es personalmente una de mis empresas favoritas de todos los tiempos. Todos conocemos también sus dibujos, sus parques, películas, shows y su producto estrella, el Disney Plus en estos momentos. A Disney también le azotó la crisis, especialmente viéndose forzada a cerrar sus parques temáticos de atracciones y negocio de cruceros en todo el mundo, un gran golpe para sus fuentes de ingresos. Tanto así que la dirección decidió quitar el dividendo para ahorrar en costes. Pero Disney es de esas empresas sólidas y gigantes con constante búsqueda de innovación que a mí personalmente me fascina. Disney fue resiliente a los estragos de la crisis y movió sus cartas bastante rápido. En plena crisis sacaron su mejor carta, Disney Plus. Disney Plus alcanzó los 174 millones de suscriptores, 4 millones más de lo que tenían esperado. Y todo esto ha hecho que los ingresos de su segmento de entretenimiento aumentaran un 18% a 12.000 millones respecto al año anterior. A esto se lo añade la paulatina apertura de los parques, donde los ingresos por parques temáticos y productos Disney casi se han cuadriplicado a 4.3 mil millones, y esto teniendo en cuenta que los aforos siguen siendo limitados y no todos los parques están abiertos. Así que Disney estima que el segmento verá una mejora de los ingresos operativos en 2.2 mil millones en el trimestre actual, en comparación con el año anterior, claro.
Y personalmente creemos que a Disney aún le queda mucho por recuperarse y cuando lo hayan hecho volverá más fuerte que antes, ya que Disney Plus aún tiene mucho mercado que ganar. Definitivamente esta empresa es una a tener en la cartera. A continuación nos interesa remarcar Expedia con un 4%. Expedia es una de las empresas que han sido más afectadas también por la crisis. Para los que no la conozcan, Expedia es una agencia de viajes en línea para consumidores y pequeñas empresas también. Su sitio web es principalmente un comparador de tarifas de viajes y buscador de viajes. Cuando los viajes comenzaron a reactivarse en abril, Expedia cambió su estrategia de marketing y actualizó su aplicación y sitios web para centrarse más en trabajar con los consumidores para planificar viajes en lugar de centrarse únicamente en la cantidad de reservas. Así que fue una manera también de adaptarse a la crisis. La compañía recaudó con esto 3.200 millones de dólares en capital nuevo el año pasado, ya que redujo los costes durante el pico de la pandemia. De nuevo, una empresa que trata de buscar soluciones nuevas a situaciones difíciles, y esto dice mucho de una empresa y personalmente nos gusta mucho. En su último reporte de ganancias, Expedia anunció un aumento de sus ingresos del 237% con respecto a los números en plena crisis de hace un año. Aún así, la variante Delta está dificultando el negocio y hay que tener en cuenta que aún no todo el mundo está vacunado. Con ello, los ingresos siguen estando un 40% por debajo de sus niveles precrisis. Por suerte, el director ejecutivo instó a otras empresas a apoyar la distribución global de vacunas para la vuelta a la normalidad cuanto antes. Y por último queremos mencionar al Manchester United con un 3%. El Manchester United es el club de fútbol más rico de Inglaterra. Tras ver su valoración caer en picado 500 millones de libras en marzo de 2020, tras acabar con los ingresos vitales de sus partidos, el Manchester registró su primer beneficio trimestral este 2021 desde hace un año. A pesar de seguir jugando partidos a puerta cerrada, esta estrategia que la empresa ha seguido se han impulsado sus ganancias, como por ejemplo los beneficios por la venta del defensa Chris Smalling al Roma y el regreso del club a la Champions League de la UEFA, el torneo de clubes de élite de Europa. Esto aumentó los ingresos por transmisión en 44 millones de libras a más de 108 millones de libras, a pesar de que el equipo fue eliminado en la fase de grupos. Todo esto, como decíamos, teniendo en cuenta que aún los partidos se disputan a puerta cerrada. Aún así, el Manchester ha tenido una buena estrategia para mantener sus finanzas, cosa que no ha sido el caso para otros clubes. De manera que cuando vuelva la normalidad a los estadios, los beneficios de la empresa no pueden más que subir. Y pasemos a ver ahora, eso sí, la parte más interesante, que es la rentabilidad anual de este fondo. Desde sus inicios, en 2005, ha tenido una rentabilidad media de un 9% y en el último año se ha disparado a un increíble 65%. Y eso que muchas de las empresas que hemos mencionado aún no están en completo rendimiento de sus negocios, así que seguramente aún le queda un rally hacia arriba en los próximos meses. Si quieres invertir en este ETF, lo puedes hacer a través de TD Ameritrade si estás en Chile o en Latinoamérica, o a través de Interactive Brokers para España o cualquier parte del mundo. Pasemos a ver ahora el segundo ETF, pero antes, si te está gustando este vídeo, regálanos tu apoyo dándole fuerte al botón del like. Sigamos. Y el segundo ETF para invertir en industrias de recuperación es el US Global Jets ETF, símbolo ticker JETS. Este ETF invierte en una de las industrias más golpeadas por la crisis, las aerolíneas, pero no solo en operadoras, sino también en fabricantes de aviones, operadores de aeropuerto, entre otras empresas relacionadas con la industria aeronáutica. El JETS pertenece a la firma de inversión Global Investor Inc., una firma de inversión estadounidense especializada en fondos mutuos y ETFs temáticos. El fondo fue introducido en el año 2015 y ya cuenta con más de 3.330 millones de dólares bajo gestión, es decir que es un fondo bastante grande, especialmente considerando que es un ETF muy nuevo y muy específico también. En cuanto a sus costes de mantenimiento, como es costumbre en estos ETFs temáticos, nos encontramos con un precio algo más elevado que la media y en este caso es un 0.6%. Esto quiere decir que por cada $1.000 que tengamos invertidos en el fondo, vamos a tener que pagar $6 en términos de comisiones anuales. En cuanto a su distribución geográfica, el JETS invierte principalmente en empresas de Estados Unidos con un 74% del portafolio. Le siguen Canadá y Japón con un 5 y un 2.5% respectivamente. Pasemos a
ver entonces las empresas en las que invierte este fondo. En primer lugar, y con un 10% del portafolio, nos encontramos con Delta Airlines. Delta es uno de los operadores aéreos o aerolíneas más grandes del mundo y ofrece más de 5.000 vuelos diarios en 52 países alrededor del planeta. Actualmente la empresa cuenta con una flota de aviones comerciales más grande de Estados Unidos, con más de 700 aviones, que son utilizados no solo para transportar pasajeros, sino también para el transporte de carga dentro y fuera de Estados Unidos. Delta está en el puesto número 69 del selecto grupo del Fortune 500, que es un ranking que agrupa las 500 mayores empresas de Estados Unidos, y por supuesto también es parte del índice del S&P 500. La empresa también es dueña de otras aerolíneas, como por ejemplo Endeavour Air tiene un 49% de Virgin Atlantic, y en el año 2020 concretó la compra de un 20% de LATAM Airlines. Durante los últimos años previos a la crisis, la compañía venía mostrando fuerte crecimiento año tras año, pero para el 2020 sus ganancias cayeron desde los 47.000 millones de dólares a los solo 12.000, es decir, a menos de la mitad. Por supuesto, esto hizo que la acción de Delta bajara más de un 60% en el año 2020, en marzo específicamente, y terminara con un rendimiento negativo de un menos 30% ese mismo año. Sin embargo, la empresa reportó un increíble crecimiento de más de un 65% en el último trimestre de este año, y la empresa además cuenta con reservas de efectivo de más de 10.000 millones de dólares, con lo que es bastante seguro de que puede mantener fuertes operaciones de cara a los próximos años. En segundo lugar, y con un 9.8% del portafolio, tenemos a otro de los gigantes norteamericanos, United Airlines. Esta compañía posee una flota de más de 800 aviones comerciales y cuentan con operaciones en más de 360 destinos alrededor del mundo, lo que lo convierte en la tercera aerolínea más grande del planeta. Al igual que Delta, United también forma parte del índice del S&P 500 con un market cap de más de 14.000 millones de dólares. Y pese a haberse visto fuertemente golpeada por la crisis, esta empresa está invirtiendo en grande. Planea expandir su flota de aviones y ya cuenta con órdenes para adquirir más de 130 aeronaves para fines del 2023. United también tiene grandes iniciativas para reducir sus emisiones de CO2. De hecho, fue una de las primeras aerolíneas del mundo en utilizar en parte de sus vuelos un combustible orgánico alternativo. También han disminuido el peso en sus aeronaves, el 75% de sus servicios en tierra son hechos por autos eléctricos o de combustibles no fósiles, y además planean en ser la primera aerolínea en convertirse carbono neutral para el año 2050. En el año 2020, la empresa vio caer sus utilidades en un 64%, pasando desde los 47.000 millones de dólares en el año 2019 a los solo 15.000 en el año 2020. Esto, por supuesto, también llevó a que su acción se fuera al suelo, cayendo más de un 50% durante el mismo periodo. Sin embargo, en el último trimestre de este año, United reportó unas utilidades de más de 5.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de un 270% en comparación al año anterior. En tercer lugar del portafolio, y también con un 9.8%, nos encontramos con Southwest Airlines. Esta es quizás una aerolínea algo más desconocida para aquellos que no vivimos en Estados Unidos, ya que opera principalmente en vuelos domésticos dentro de ese país, además de algunos otros pocos vuelos internacionales en países de Centroamérica. Pese a esto, es una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos y la aerolínea de bajo costo más grande del mundo. Southwest cuenta con una flota de más de 720 aviones, todos pertenecientes a la línea 737 de Boeing. Según la compañía, esto le permite reducir sus costos de mantención y operación de las aeronaves. Al igual que las empresas anteriores, Southwest se vio fuertemente afectada por la situación en el año 2020, donde reportaron una caída de más de un 59% de sus ganancias. Pese a esto, la aerolínea presentó también un fuerte crecimiento en el último trimestre de este año, con ganancias de más de 4.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi un 300% en comparación al mismo periodo del año anterior. Más abajo en la lista nos vamos a encontrar con otras aerolíneas muy grandes como American Airlines, Air Canada o JetBlue. Sin duda, esta industria ha sufrido muchísimo en los últimos 2 años, pero se espera que pueda retomar su fuerte crecimiento una vez que todo vuelva a la normalidad. Pasemos a ver entonces el rendimiento que ha tenido el Jets. En los últimos 12 meses, el fondo ha visto un crecimiento de un 45%, pero desde su creación en el año 2015 ha tenido un crecimiento promedio anual de solo un 0.15%. Obviamente todo esto muy afectado especialmente por la situación en el año 2020. Si crees en el futuro de las aerolíneas y quieres invertir en este ETF, lo podrás hacer a través de Interactive Brokers, TD Ameritrade o eToro. Pasemos a ver el breve resumen de lo que más nos ha gustado de cada uno de los ETFs, pero antes coméntanos abajo cuál te parece a ti más interesante, si el PEJ o el Jets.
Lo que más nos gusta del primer ETF, el PEJ, es que tiene empresas muy variadas de muchos sectores y muy especialmente que se trata de empresas sólidas y resilientes, que es cuestión de tiempo que repunten hacia arriba con niveles incluso mejores a los niveles precrisis. Y lo que más nos ha gustado del segundo ETF, el JETS, es que cuenta con un portafolio con nombres muy fuertes en la industria como United, American Airlines, Delta, etc. Por lo que una vez que se recupere la situación actual prometen tener grandes resultados. Y hasta aquí los dos ETFs de recuperación que te traemos esta semana. Si quieres ver más ETFs de otros sectores, te invitamos a que veas la playlist que te dejamos aquí arriba. Recuerda suscribirte para estar atento a más vídeos como este y nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!